Muy buenas tardes, muy buenas tardes, casi ya noche, a nuestro decano, don Benil Sánchez Porras. Muy buenas noches a don Keynor Ruiz Mejías, nuestro invitado de honor para este conversatorio, para esta actividad de hoy. Muy buenas tardes a don Giovanni Beluche Velázquez, coordinador del Programa Institucional de Formación Humanística. Muy buenas tardes a don Olivier Hernández Gómez, nuestro coordinador del área de la formación humanística en la sede de San Carlos. Buenas tardes a todos los compañeros docentes y compañeras de la Universidad Técnica Nacional y a todos los aprendientes y a todos aquellos que nos acompañan en este conversatorio, en esta actividad que tenemos para esta noche. La actividad le hemos puesto por nombre el cambio tecnológico y ocupaciones emergentes en Costa Rica. El nombre de dicha actividad, en primera instancia, hace honor a una de las obras literarias de don Keynor, y también consideramos el nombre porque va muy de la mano con lo que hoy queremos proyectar, que es precisamente cómo unimos las humanidades en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En un mundo que definitivamente nos obliga, el acelerado cambio en la parte de trabajo, lo acelerado del cambio tecnológico nos hace pensar, nos lleva a pensar, a mejorar el conocimiento sobre las ocupaciones emergentes y cuáles serían esas capacidades, competencias, habilidades que tenemos que tener o que tienen que tener nuestros jóvenes ante este cambio tecnológico. Quiero darle la palabra en primera instancia a nuestro decano, don Benil Sánchez Porras. Adelante, don Benil. Muchas gracias, don Fabián Vargas Román. Don Keynor Ruiz, mucho gusto también tenerlo aquí con nosotros. Don Giovanni Beluche, muchas gracias también por participar. Don Olivier Hernández, por la invitación, también el esfuerzo y todo el equipo de trabajo de humanidades de la sede de San Carlos, que yo creo que han hecho un trabajo muy, yo diría muy particular, ¿verdad? En ciertos esfuerzos para ir sacando un poco de la clase estándar, ¿verdad? Que siempre estamos acostumbrados y más bien ser un poco disruptivos en este tema. Yo creo que ha sido muy positivo. Compañeros y compañeras, estudiantes también, qué gusto tenerlos acá. Este tema yo creo que, disculpen el vocabulario, pero se las trae, ¿verdad? Se las trae en todo sentido. Contarles que una cuando la sede estuvo trabajando en el tema de la estrategia de alineamiento para poder impactar un poco más en el territorio, mucho de lo que se reportaba en las mismas esferas tenía que ver con disrupción tecnológica. Recordemos que ya de cualquier manera en esta región hay la Estrategia Nacional de Clúster tiene establecido un clúster de tecnologías de la información que está haciéndose todo un ecosistema en diferentes actividades, centros de servicios compartidos, el bendito call center que vulgarmente le llamamos, ¿verdad? Y algo muy importante, inclusive hace poco terminamos de un acercamiento con una de las empresas más importantes como es Amazon en Costa Rica por medio de la Agencia Nacional de Empleo para ubicar lo que es el teletrabajo en la región. Y realmente es una oportunidad, definitivamente es una oportunidad, sobre todo en zonas donde el tema de regionalización en Costa Rica no es un tema que se haya manejado de la mejor manera, prácticamente convirtiendo las regiones en subsidiarias de lo que es la meseta central, inclusive yo diría hasta con ciertas condiciones despectivas, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando en esta visión de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es algo que es para conversarlo, para muchas cosas. Lo cierto del caso es que son oportunidades, yo creo que definitivamente hay que analizarlo de esa forma, pero lo cierto del caso es que también tiene una serie de problemas que también debemos de visualizar, especialmente en temas relacionados con la seguridad nacional, en temas de datos. Yo creo que eso no se puede dejar de lado.
definitivamente en el tema personal, el tema laboral, son horarios diferentes, horarios muchas veces pues no acostumbrado a lo que usualmente uno visualiza como jornadas laborales. Muchas veces inclusive son part-times, como llaman los americanos, ¿verdad? Y definitivamente todo eso tenemos que visualizarlo, y no solo eso, sino también, obviamente, para zonas rurales, muchas veces donde el salario es mucho más bajo, se vuelve muy competitivo, pero las diferencias sí son importantes en temas de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eh, tener a don Keynor hoy y a don Giovanni, que por supuesto es una persona también de parte de la universidad con un amplio conocimiento en una serie de campos, yo creo que va a permitir que este conversatorio tenga una altura que nos genere a todos pensamiento crítico, que al final de cuentas es lo que necesitamos, visualizar situaciones, ver oportunidades, pero también entender las condiciones que traen. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, lo cierto del caso es que yo creo que más bien antes de seguir hablando de tanta cosa, más bien darle el pase a los compañeros y compañeras y agradecerles de verdad todo el esfuerzo. Primero a los compañeros académicos y compañeras académicas, pero también a todos los compañeros estudiantes que están hoy con nosotros acá. Y bueno, en buena hora que sigamos con estas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Benil, nuestro decano. Quisiera darle en este momento el espacio a don Olivier Hernández Gómez como coordinador del área de formación humanística de nuestra sede aquí en Ciudad Quesada. Adelante, Olivier. Muchas gracias, Fabián. En realidad, un agradecimiento a todo el equipo de trabajo de formación humanística por el excelente trabajo que se hace día a día. Un agradecimiento a los invitados especiales y a don Benny por acompañarnos hoy, y particularmente a los estudiantes por asistir. Estos espacios se crean precisamente para crear un poco de luz alrededor de temas que son tan importantes para ustedes hoy y en un futuro cercano, ¿verdad? Esa es la intencionalidad. Realmente se abre el espacio y queremos que se aproveche. Nada más hacer una observación rápida con respecto a la importancia que se mencionó hace un ratito de que los chicos participen en los procesos de elección para el consejo de sede. Necesitamos que estén presentes y que tengan no solo representación, sino una participación efectiva en la toma de decisiones en la construcción de la universidad como tal. El proceso está abierto hasta el 16 de inscripciones y esperamos que hayan varios grupos que se inscriban para que realmente tengan esa posibilidad real de participar. Nuevamente el agradecimiento para todos y vamos a escuchar con atención las observaciones que nos tienen que hacer los especialistas y esperamos las preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a don Olivier. Yo quisiera decirles a todos y todas las que nos siguen que bueno, que es un momento para de verdad aprovechar esta actividad, que ahí en su casa, en la comodidad de su hogar, pues busque un lugar cómodo, busque nota también. Estamos de verdad deseosos de poder hacer llegar a ustedes parte del conocimiento de estos grandes especialistas, y desde ya los invito a hacer uso de nuestro chat para que pues hagan sus consultas, hagan preguntas, porque la parte final de la actividad pues precisamente consiste en poder solventar algunas de las dudas, comentar, fortalecer a través de estas preguntas lo que hoy se va a presentar acá. Entonces, repito, hagamos uso del chat para que este conversatorio y esta actividad pues tenga todavía mejores frutos, ¿verdad? Las dudas siempre sirven para construirnos. Seguidamente, bueno, yo voy a presentar a nuestro invitado especial, quien me pidió que simplemente lo presentara como profesor del CIMPE, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, pero yo quisiera hacer la salvedad que definitivamente don Keynor no solamente es profesor, es un gran investigador, es un profesional en la producción de diferentes obras literarias, que nos ha o ha realizado trabajos de investigación en el mercado laboral, en tendencias tecnológicas. Entonces, definitivamente, don Keynor es un profesional que hoy tenemos que aprovechar. Dicho conocimiento definitivamente tiene que calar en nosotros. Y bueno, de una vez, don Keynor, te doy la palabra para que comencemos con esta temática tan interesante que nos traes el día de hoy.
Adelante, don Keiner. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a las autoridades de la UTN, a los compañeros que están aquí, don Benny, don Olivier, don Giovanni, Priscila, Fabián, que fue la persona que me contactó originalmente. Para mí es un verdadero placer que me hayan invitado y tener la oportunidad de compartir con los estudiantes y con los docentes un ratito el día de hoy. Yo sé que es viernes en la noche, pero con todo gusto hemos sacado el rato para conversar un poquito. Esto es una temática que ha llevado mucho tiempo, que para mí ha sido muy interesante a lo largo de los años, ir viendo transformaciones importantes en el mercado laboral. Y podríamos conversar muchas horas sobre esto, pero voy a tratar de que alrededor de unos 40 minutos, una cosa así, pueda ir terminando la presentación y dar oportunidad para algunas consultas que tengan ustedes, o incluso abrir el espacio para una futura participación o algo por el estilo. Parte de lo interesante de esta presentación es que nace de una preocupación o de un grupo de preocupaciones que se han venido dando a lo largo de muchos años. Yo soy economista formado en la Universidad Nacional. Luego tuve alguna especialización en temas de mercado laboral y luego en temas de innovación, mezclando un poco algunos aspectos de mercado laboral. Y es interesante porque cuando uno hace un recuento un poco sobre las habilidades y competencias que de alguna u otra manera a lo largo del tiempo se han venido adquiriendo, uno se da cuenta de que quedarse quedito con una formación que tuvo en algún momento hubiese sido muy difícil para hacerle frente a los retos del mercado de trabajo y a los cambios que se han venido dando en los últimos años. Yo he tenido la gran oportunidad, la gran dicha en mi vida de trabajar en el Centro Internacional de Política Económica, que me ha permitido realizar investigación y desarrollarme profesionalmente como un académico de una manera muy amplia y con un grupo de trabajo muy importante que hay ahí. Entonces, para mí eso resulta clave porque esta formación es lo que de alguna u otra manera viene a denotar las preocupaciones que yo vengo a compartir con ustedes, algunos resultados de algunas investigaciones, pero también sembrar en ustedes la duda y la inquietud de poder conocer un poco más y de preocuparnos muchísimo más por lo que nosotros, por las decisiones que tomamos y hacia dónde tomamos esas decisiones en términos de formación. Déjenme compartir la pantalla. Ok. Solo quiero confirmar que están viendo la presentación. Sí, correcto. Sí, así es. Muy bien. Lo he titulado simplemente algunos cambios en el empleo, porque de alguna u otra manera es una buena parte de las preocupaciones que nosotros hemos tenido. Hace algún tiempo, cuando empezamos a trabajar un poco más en profundidad alrededor de esta temática, sobre todo lo que tenía que ver con esto que se ha venido a llamar un poco los temas de la tercera revolución industrial, un poco los procesos de digitalización, pero también la cuarta revolución industrial alrededor de los procesos de automatización y de cambios en los requerimientos de las personas profesionales que se involucran en el mercado laboral. Empezamos a revisar un poco de bibliografía alrededor de la temática y nos encontramos algo con lo que siempre a mí me gusta mucho iniciar una presentación como esta. Y tiene que ver con un momento clave en la historia de la humanidad que la ubican más o menos en el año 2007. Estoy citando a un autor que se llama Thomas Friedman, que yo le recomiendo a los docentes y a los estudiantes que quieran involucrarse y conocer desde una perspectiva muy desde las personas
un poco los cambios tecnológicos que se han venido dando, tener la posibilidad de leer este documento. Es un documento que se consigue relativamente fácil y se llama Gracias por llegar tarde. Pero para mí fue importantísimo porque nosotros logramos ubicar alrededor de estos años, digamos, pongo el 2007, pero es de alguna u otra manera un grupo de años alrededor del 2007, donde nosotros nos podemos encontrar el surgimiento del primer iPhone, donde no solamente involucra el hecho de que es un aparato que podíamos contener en la mano y usarlo para realizar llamadas, sino que estábamos hablando de evolución en el tema de frecuencias, velocidad de procesamiento, almacenamiento y memoria flash, además de pantalla táctil. De alguna u otra manera, lo que nosotros nos encontramos es las bases que se sentaron para que un año más tarde fuese necesario buscar apoyo en los desarrolladores externos para crear aplicaciones. Y tal como lo pongo ahí entre paréntesis, la industria de las aplicaciones, que podríamos nosotros decir sobre lo que ha significado la evolución y el desarrollo de aplicaciones para todos nosotros como personas usuarias de un aparato que ya no solamente es el teléfono, sino que también se transmite a un montón de cosas que utilizamos normalmente. La capacidad de almacenamiento de las computadoras aumentó gracias a Hadoop, haciendo posible el Big Data. Se empezó a desarrollar una plataforma de código abierto y desarrollo colaborativo para desarrollar software que se llamaba GitHub. A finales del 2006, Facebook abrió a todos los mayores de 13 años. Una empresa de microblogging llamada Twitter empezó a crecer a escala global. Ese año Google lanzó Android. AT&T invirtió en Software Enabled Networks, lo que permitiría de alguna manera la expansión de la capacidad para manejar el tráfico telefónico que permitió y potenció la revolución del teléfono inteligente. Se empezó a trabajar en una vaina que se llamaba Bitcoin. Nadie sabía exactamente a qué se refería eso, pero un año después ya tenía lo que se llamó el Peer-to-Peer Electronic Cash System, que ha venido a revolucionar lo que son los sistemas de transferencia de dinero. Amazon lanzó lo que llamó Kindle, que permitiría descargar miles de libros, iniciando la revolución del libro electrónico. Pero además nos encontramos que una plataforma como Airbnb se concibió en un apartamento en San Francisco, en California. A finales del 2006, Internet llegó al hito de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Lo que se convertiría en un punto de inflexión y no vuelta atrás definitivamente. Palantir Technologies lanzó su primera plataforma de análisis de Big Data. Para ellos le llamaban como la herramienta de apoyo para ayudar a encontrar una aguja en el pajar. David Ferrucci y su equipo empezaron a construir una computadora inteligente basada en la computación cognitiva y le llamaron Watson. Intel introdujo por primera vez materiales no basados en silicio, conocidos como High-K, que aunque ya se usaban en otras partes, su introducción en el transistor contribuyó exponencialmente al crecimiento de la capacidad de procesamiento. 2007 fue el principio de la revolución de la energía limpia y lo que ocurrió fue el principio del crecimiento exponencial de la energía solar, eólica, biocombustibles, luces LED, edificios eficientes, vehículos eléctricos e híbridos. Ya los vehículos eléctricos existían básicamente desde 1900, desde los 70, ya nosotros habíamos visto vehículos eléctricos, pero eso no se comercializaron prácticamente nunca. Y fue hasta el boom, digamos, que se dio durante esta década que empezamos a ver las discusiones alrededor de la necesidad de ponerle cabeza a la importancia de la transformación de la movilidad, no necesariamente en combustibles basados en petróleo, sino en otras formas de energía. La velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento se potenciaron, dando origen a un uso importantísimo dentro de la biotecnología. Y de repente, como decimos nosotros, había muchas cosas que se podían digitalizar, muchísima más memoria para contener esos datos digitales, computadoras mucho más rápidas, software innovador que permitían procesar esos datos para obtener nuevo conocimiento, muchísimas más personas y organizaciones que podían acceder al conocimiento y contribuir al mismo. Definitivamente un hito en lo que nosotros podríamos identificar como el cambio
Eso que nosotros decimos ahora de que las cosas cambian, pero cambian muchísimo más rápido de lo que cambiaban antes, se lo atribuimos a un proceso de digitalización, a un proceso de tener la posibilidad de almacenar muchísimo más cosas. Ni que se diga cuando nosotros estábamos en la universidad y utilizábamos computadoras con discos duros de 10 megas o cosas de ese tipo. Ahora estamos hablando de monstruosidades. Desde que la nube se puso a disposición, es casi un espacio ilimitado para guardar cualquier cosa que nosotros queramos. Y todavía muchísimo más, porque eso ha tenido implicaciones importantísimas en el desarrollo de la inteligencia artificial, incluso en el desarrollo de procesos automatizados complejos que han venido a tener una función importante en los procesos productivos, y que, si bien es cierto, ha hecho la vida de muchas personas un poco más fácil, también ha empezado a demandar ciertas calificaciones y competencias por parte de las personas, no solamente para interactuar con la tecnología, sino también para poder realizar labores de manera común. Esta preocupación por el impacto de la innovación sobre el empleo no es nueva. Desde hace muchos años en muchos países, sobre todo en países europeos, se había planteado claramente la necesidad de poder discutir si tener una economía altamente innovadora iba a repercutir positiva o negativamente sobre el empleo de las personas. O sea, ¿qué iba a pasar si nosotros incluíamos materiales, incluíamos máquinas que reemplazaban personas? En la mayoría de los casos, en las compañías o en los países europeos donde se realizó la investigación, los resultados lo que nos mostraban de alguna otra manera era que, si bien es cierto, en el corto plazo la innovación tendía a generar algún grado de desempleo, en el mediano y en el largo plazo, o sea, de manera un poco más estructural, se generaba un nivel de empleo muchísimo mayor, porque las actividades novedosas, las actividades que requerían insumos novedosos, que requerían procesos novedosos, que requerían una comercialización novedosa, etcétera, demandaba una serie de servicios o una serie de procesos productivos que podían ser perfectamente terciarizados o diseñados de manera en que se encadenaran hacia atrás, hacia adelante el proceso productivo, y esto iba a brindar una gran posibilidad, porque significaría la creación de nuevas empresas que se encadenaban a las actividades más innovadoras y, por lo tanto, de una manera agregada iban a tener la posibilidad de generar un poco más de empleo. En el caso de Costa Rica, hay un estudio que realizamos con Ricardo Monge, un grupo de compañeros, Jeffrey Orozco, Antonio, otro más, John Hewitt, creo, en el cual habíamos trabajado en el marco de la preocupación de qué estaba pasando en Costa Rica con las innovaciones, si esto estaba generando más desempleo o si estaba generando de alguna manera una compensación. Lo que nosotros nos encontramos en la economía costarricense es que en el corto plazo, efectivamente, las empresas tienden a aumentar un poquitico más el empleo, porque no dejan de producir lo que estaban produciendo anteriormente hasta que el nuevo producto se estabilice en el mercado, y entonces lo que tienen son como dos estructuras productivas donde de alguna otra manera siguen produciendo lo que había sido un producto importante para la empresa, mientras se colocaba el otro y se establecía, y ya luego pues se generaba un proceso en el que sí había un reacomodo de las empresas en términos de la cantidad de trabajadores. Esto, además, para el caso de Costa Rica ha sido una situación muy compleja, porque la apertura de Costa Rica a la economía mundial ha significado de alguna otra manera que muchas de las empresas locales estén compitiendo abiertamente con muchos productos que se producen en cualquier otra parte del mundo. Y eso ha tenido impactos importantes, porque no solo porque muchas empresas en el marco de esta competencia deciden manufacturar fuera de Costa Rica, sino además por el hecho de que efectivamente se pueden encontrar productos que pueden ser de una vida más corta, pero de precios ligeramente más cómodos para las personas. Y eso ha tenido un impacto significativo en términos de la forma en cómo se ha venido comportando el mercado de trabajo. Acá yo he querido mostrarles una cifra de la situación del desempleo
desde hace algunos años. Esto es el desempleo en el mundo, termina más o menos en el 2020. Y como nosotros vemos que a partir de la crisis del 2008, donde hay un crecimiento en el desempleo, en términos generales a nivel mundial empieza a decrecer hasta que llegamos al año 2020, donde con la pandemia la situación de desempleo se dispara significativamente. Para el caso de Costa Rica, lo que nosotros nos encontramos es una situación ligeramente distinta. Y es que, sí, ustedes pueden ver aquí algunos datos que tienen que ver con la situación del empleo, de la crisis del 2008, cómo empieza a crecer las tasas de desempleo. Hay algunas variaciones, pero prácticamente a partir del 2015, 2016, perdón, 2016, 2017, ya la tasa de desempleo empieza a pasar de datos en que estaba alrededor de 6, 7 puntos porcentuales a ser de 8, 9, 10, 11, 12, 12 y medio, como llegó a ser antes de la crisis, antes de la situación que tiene que ver con la pandemia, donde llegó a cifras que eran alrededor de un 17,5%. Cuando los vemos juntos, los datos, vemos cómo el comportamiento de la situación de desempleo a nivel mundial es ligeramente más distinta a la situación del desempleo en Costa Rica. Esta figura que nosotros vemos a partir de los años 2016 y 2017 es lo que empieza a generarnos una preocupación activa. Ni siquiera uno podría pensar que en términos agregados, por supuesto, que involucra a una gran cantidad de personas, porque la pandemia dejó en una situación muy adversa a muchas personas que dependían de actividades como el turismo o actividades conexas al turismo y otras actividades específicas. Pero la problemática de empleo no se suscita con la pandemia. Ya nosotros estábamos evidenciando una situación muy difícil y compleja que se venía dando. La población económicamente activa venía aumentando, pero lo que era más curioso es que año tras año más gente no lograba encontrar empleo en el mercado laboral costarricense. Eso dio para que después de alrededor del año 2000, donde la tasa de desempleo andaba en 4,5, 5%, para el año 2019 esa tasa ya era un 12,5%. Eso lo que significaba es que las transformaciones en el mercado laboral venían a ser complejas. Y esto es solamente un dato. Ahorita vamos a ver alguna información un poquito más desagregada, pero nosotros hemos desarrollado un indicador que se llama personas con problemas de empleo, que suma básicamente todas las personas que están desempleadas, más las personas que intentan conseguir trabajo, pero solo consiguen trabajo parcialmente porque no los pueden contratar tiempo completo, o las personas que los contratan, pero les pagan muy por debajo del salario mínimo, que eso se llama subempleo visible y subempleo invisible. Cuando nosotros sumamos las tres problemáticas, lo que nos encontramos es que eso ronda el 25 o 30% de la población en el mercado laboral. Por eso es que nosotros nos encontramos cifras que son dramáticas cuando visualizamos que alrededor del 50% del empleo es un empleo no formal, lo cual significa que situaciones complejas y muy vulnerables para las personas que están en estos mercados de trabajo informales se le revierte en condiciones laborales y por supuesto en condición de vida. Eso para nosotros resulta una situación muy dramática porque no podemos imaginarnos la evolución de un mercado laboral en Costa Rica con datos que básicamente nos muestran una situación muy adversa. Y sobre todo cuando nosotros visualizamos condiciones en las cuales, digamos, hay apuestas importantes alrededor del empleo en empresas de inversión extranjera directa, lo cual es absolutamente importante en nuestro país y que le brinda empleo y un empleo de muy buena calidad a muchas personas. Pero también vemos algunas situaciones de deterioro en las condiciones de empleo de otros grupos poblacionales. Ya ustedes tendrán oportunidad en algunos de los cursos de compartir con los profesores algunos datos adicionales que están en uno de los estudios que mencionaba don Fabián
sobre específicamente el empleo en plataformas, que es una complementariedad de este estudio que nosotros estábamos haciendo. Cuando vemos lo que significa la tasa neta de participación y la tasa de ocupación, nosotros no nos encontramos cambios muy grandes alrededor de la participación y la ocupación en las personas. Eso se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, pero sí lo que nosotros vemos es que la tasa de desempleo ha venido creciendo. Y es porque muchas veces las familias toman decisiones alrededor de cómo complementar el ingreso, y esa complementariedad del ingreso significa participar de alguna manera más activa en la población económicamente activa, pero por supuesto en condiciones muy vulnerables y en muchos casos en condiciones muy desfavorables, que tiene implicaciones muy complicadas en términos de lo que significa el acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral. Cuando lo vemos un poco más por sexo, vemos, digamos, la información claramente. He querido mostrar la información, en este caso, hasta el 2019, para no tener el efecto de la pandemia, porque ahí los datos se dispararon por todo lado y no reflejan efectivamente la estructura económica que nosotros, o la estructura socioeconómica que nosotros tenemos. Y quisiera mostrarles un dato que efectivamente nos evidenciaba más la situación del país antes de que viniera a complicarse todo con lo que significó de alguna manera el COVID-19. La situación de las mujeres efectivamente es muchísimo más difícil que la situación de los hombres, mientras la tasa para el 2019 del desempleo abierto era alrededor de 12.5. Para las mujeres andaba alrededor del 16%, pero para los hombres era un poquito menos. En términos generales, cuando lo vemos por edades, ustedes pueden darse cuenta que de 15 a 24 años es la población que más problemas está teniendo para acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral. Y eso son prácticamente una gran cantidad de personas jóvenes que están saliendo de la secundaria, o que están, digamos, abandonando los estudios para tratar de ingresar al mercado laboral, pero por razones muy diversas, que quizás más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, no logramos verlo con mucha claridad. Por otra parte, vemos que la secundaria incompleta y el universitario sin título son dos de los grupos que efectivamente se muestran como grupos con más problemas para poder encontrar un puesto de trabajo muy por encima del promedio en el nivel nacional. Vemos que los universitarios con títulos son los que menos problema tienen para encontrar empleo, y a la par de ellos nosotros también vemos algunas poblaciones que logran terminar la primaria y que logran terminar la secundaria como poblaciones que logran encontrar empleos, pero son empleos de muy baja calidad y con remuneraciones muy bajas también. Cuando vemos la composición de cómo se está dando la participación de las personas en el mercado laboral, vemos que efectivamente en el caso de los hombres, la situación de trabajador independiente ha venido a crecer, o ha venido creciendo muy significativamente, y que los asalariados han tenido a estancarse. En el caso de las mujeres, sí nos encontramos que un poquito más el grupo de mujeres asalariadas es más significativo. Y lo que nos encontramos cuando lo vemos por edades es que las opciones laborales de las personas más jóvenes, de menos de 15 a 39, son opciones laborales que no significa encontrar empleo, sino que tienen que agenciársela para crear sus propias ocupaciones, para eso que se llama autoempleo, lo cual en términos generales significa muchas veces engrosar los sectores informales, y de alguna u otra medida significa ubicarse en algunas ocupaciones que tienen que ver con comercio, con servicios, donde las barreras de entrada son relativamente bajas. Vemos que la población un poco más vieja, de 40 a 48 años, aún disfruta de los beneficios de un mercado laboral que tenía suficientes puestos de trabajo, y la mayoría se comportan como asalariados. Fíjense que una cosa interesante es que esa barra azul de los diferentes puestos, sobre todo, digamos, muchísimo más de 20 años, está compuesto en buena medida por el empleo público.
que representa alrededor de un 15% del empleo total de la población, del empleo total del país. Cuando nosotros tratamos de evidenciar, esto es una información de la Encuesta Nacional de Innovación, que la realizamos en el CIMPE en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es información sobre innovación en el país. Solamente quise presentarles una gráfica que para nosotros ha sido muy importante en los últimos años para entender de alguna otra manera cómo se están dando las transformaciones alrededor de las empresas. En el caso de las empresas agropecuarias, entrevistamos a nivel nacional alrededor de 350, 380 empresas, y en el caso de las empresas de manufactura, más o menos como unas 400, 420 empresas. Tenemos un nivel de representatividad estadística importante para cada uno de ellos. Entonces, lo que le preguntamos es una distribución de las innovaciones por tipo de innovación. Eso nosotros las dividimos en producto, proceso, comercialización y organización. En el caso de la industria manufacturera, nosotros nos encontramos de una manera importantísima como el 56% de las empresas nos dicen que la innovación más importante es alrededor del proceso productivo, y una parte significativa nos está diciendo que esos cambios se dan en automatización. En el caso de los sectores agropecuarios, el 67% nos está diciendo que lo que están haciendo son innovaciones de proceso, cambios y mejoras en el proceso productivo, y el 18,5% está introduciendo procesos de automatización. También tenemos, digamos, otros porcentajes que tienen que ver con algo en comercialización, y un porcentaje que no deja de ser nada despreciable para un país como el nuestro, donde alrededor del 25%, tanto un poquito más en agropecuaria que en manufactura, son cambios en el producto. Pero son cambios, en el caso de manufactura, que tienen que ver con la imagen, por lo tanto está estrechamente relacionado con procesos de comercialización posterior. Y en el caso de los productos agropecuarios, sí ha habido un cambio importante en los productos y ha tenido que ver con este impacto tan fuerte de reducir el consumo de agroquímicos en muchas de las producciones para venderlo con una característica que se comercialice muchísimo más fácil en los diferentes mercados como un producto amigable con el ambiente. Estos datos para nosotros resultan muy importantes porque nos empiezan a mostrar o nos empiezan a evidenciar algunas características de lo que significan los cambios que se están dando en las diferentes empresas, en los diferentes sectores productivos, y cómo en el marco de las posibilidades, ¿verdad? Porque hacer cambios tecnológicos de gran envergadura son muy costosos y complejos, pero para el empresariado costarricense lo que ha venido a ser de mucha importancia ha sido los diferentes cambios en el nivel de proceso. Y estos se han venido dando de alguna otra manera porque han visto en la automatización de los procesos un espacio importante para poder realizar de forma distinta las actividades. Otra de las fuentes que nosotros indagamos es CINDE, donde una de las preocupaciones importantísimas fue en el marco de lo que está sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué dicen los sectores empresariales? CINDE es una organización que se encarga de trabajar de una manera altamente colaborativa con las empresas de inversión extranjera directa. Muchas de ellas están en zona franca. Y lo que nos encontramos es que la identificación de habilidades y competencias de la fuerza de trabajo por parte de CINDE se concentran en gran medida en lo que nosotros hemos identificado como capacidades en ciertas carreras importantes, como ingenierías, computación, electrónica, eléctrica, mecatrónica, química, biología y otras. Pero además, lo que es muy importante es que para la mayor parte de las empresas, para unas y otras ocupaciones, resulta clave que las personas deben mostrar otras competencias adicionales, como una competencia que se mencionó de manera muy repetitiva en los diferentes, en los estudios que ellos hicieron, que tenía que ver con la resolución de problemas.
Esto para nosotros resultaba o ha resultado de una manera importante, ¿verdad? Muchos de ustedes probablemente han visto que mucha gente les dice, es que las habilidades blandas y que eso es importantísimo. Sí, sí, es importante, por supuesto que es importante. Pero uno de los elementos claves que logramos o que se logró detectar con estos estudios que ha venido haciendo Cindy es que a la gente no le interesa contratar personas, digamos, que solo tengan habilidades blandas, sino gente que tenga habilidades duras y que además fueron formados y que tengan habilidades blandas. Entre ellas la resolución de problemas. El asunto es que en términos de formación de las personas, la resolución de problemas se aprende metodológicamente, no es leyendo un libro, sino que uno logra de una manera importante lograr participar en los diferentes análisis de casos, análisis de situaciones y enfrentarse a problemas e ir adquiriendo la habilidad para poder enfrentarse de una otra forma a la resolución de problemas. Esto nos decía a nosotros unos elementos verdaderamente importantes, y es que ya las empresas no están esperando que venga un trabajador al cual hay que decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que le dice cuál es el problema al cual tiene que enfrentarse y espera que lo resuelva de una u otra manera. Por supuesto que resulta de mucha importancia el que nosotros tengamos información que nos permite ver no solamente el hecho de que no estamos hablando solamente de ciertas habilidades, sino que estas habilidades deberían desarrollarse o deberían irse formando a lo largo de un proceso de formación de las diferentes personas, lo cual para muchas de nuestras universidades resulta absolutamente vital. Y bueno, después de 2 años de estar recibiendo clases de manera, lo que llamamos en la Universidad Nacional, presencialidad remota, hemos tenido que realizar muchos cambios porque la forma de poder generar esos procesos de enseñanza-aprendizaje ha requerido muchos cambios. Pero sin duda alguna, para muchos de nosotros, aún los procesos de interacción, los procesos de aprendizaje tienen una base importante en la interacción de las personas y no solamente estar metidos en el cuarto con la computadora encendida y recibiendo clases todo el día, sino que es necesario que nosotros pensemos cómo logramos generar de alguna otra manera ciertas habilidades en las personas para que tengan un espacio adicional en los mercados de trabajo. Por parte de las cámaras empresariales, también ha existido una serie de trabajos importantes. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, UCAEP, tiene un estudio que se denomina Pulso Empresarial, donde se hace referencia a las expectativas de crecimiento o reducción en el número de trabajadores. La CAMTIC, que es la Cámara de Información y Comunicaciones, también tiene estudios alrededor de ellos, y la Cámara de Industrias en Costa Rica también. La mayoría de ellos coinciden en varios aspectos que también fueron identificados en el caso de los estudios de CINDE. Uno de ellos es que resulta de vital importancia que las poblaciones adquieran no solamente cierto nivel de conocimientos teóricos, sino que también adquieran habilidades metodológicas alrededor de la resolución de problemas. Y que, por supuesto, la mayor parte de las carreras se vean matizadas de la adquisición de habilidades digitales. Esto es, que sepan interactuar con ciertos aparatos, con ciertas máquinas de control, de lectura, de análisis, etcétera, para que se están utilizando en las diferentes empresas donde están siendo demandadas estas ocupaciones. Pero además, cuando en el caso de UCAEP tratamos de ir un poco más en profundidad, entendiendo cuáles son las principales habilidades blandas que se requieren, en orden nos hablan de trabajo en equipo, de buena comunicación, de razonamiento lógico, de pensamiento crítico, de gente organizada y que sepa, digamos, organizarse en el trabajo. Pero también les preguntamos cuáles son los perfiles de trabajador que más se dificulta encontrar a la hora de contratar personal. Y vea que
Los técnicos medios de educación diversificada, los técnicos medios son uno de ellos, pero también diplomados en educación superior, técnicos en educación superior, son como las tres ocupaciones que más se dificulta encontrar en el mercado. A la hora de que tratan de sondear, digamos, cuál es la razón más difícil de conseguir empleo, la mayor parte de ellos, un 48%, dice porque se los encuentran pero no tienen absolutamente nada de experiencia. Pero fíjense que en segundo lugar, lo que nos encontramos con un 26% es que no encuentran oferta de estos trabajadores, lo cual resulta muy importante porque lo que significa es que hay una demanda importante de trabajadores, pero no se está encontrando esas personas con las calificaciones requeridas para poder desempeñarse en el trabajo. Esto significa para muchos de nuestros colegios técnicos o de nuestras entidades de formación técnica profesional o universidades que forman profesionales o que forman personas en los niveles técnicos, que efectivamente tengan una muchísimo mayor claridad de cuáles son las habilidades y competencias que se están requiriendo en el mercado laboral y que, por supuesto, intente crear en buena medida esas habilidades y competencias en las personas, pero de manera en que no signifique que las empresas van a ir a decirle cuáles son las diferentes habilidades y competencias que necesita para ella, porque nadie va a estar en capacidad de formar los trabajadores a la medida para una empresa y para otra, así en todo el país. Pero sí entender cuáles son las calificaciones genéricas sobre las que se puede cimentar una empresa para poder hacerlos a la medida ya cuando los contrata. Si vemos cómo de alguna u otra manera una buena parte de las personas, cuando nosotros les decimos si va a realizar contrataciones, nos dice que no, pero igual si va a realizar despidos, nos dice que no. Esto lo que significa es, digamos, esa barrita que nosotros vimos en ocupaciones y eso, cómo se mantiene tan estable en el tiempo, porque no es mucho, digamos, el número de empresas que están realizando contrataciones o el número de empresas que están realizando despidos, sino que se mantienen más o menos estables. Por otro lado, el grupo Manpower realiza una encuesta en diferentes países, Costa Rica es uno de ellos, sobre expectativas de empleo, que se lo plantea a las diferentes empresas para que lo respondan. Y se detallan algunas características de la fuerza de trabajo. En este caso, los 10 puestos más difíciles de llenar por parte de las empresas en orden son los técnicos, ¿verdad? En control de calidad, técnico, etcétera. Pero en términos generales, trabajos técnicos, oficios calificados, ingenieros, profesionales en tecnologías de información y comunicaciones, personal de contabilidad y finanzas, representante de ventas, personal de apoyo a oficina, gerentes ejecutivos, menos, choferes y profesionales calificados en investigación. Entonces, resulta clave cómo nosotros nos encontramos una buena parte de técnicos, representantes en ventas, oficios calificados y personal de apoyo en esos puestos más importantes donde se les hace más difícil a las empresas encontrar puestos de personas que llenen esos puestos de trabajo. ¿Qué estrategias están utilizando los empleadores para superar la escasez de talento? Fíjense que de buena medida, digamos, es una comparación entre el 2016 y el 2018, pero vamos a leer algunos de los datos del 2018. Proporcionar información, la formación y desarrollo adicional es clave en la mayoría de las empresas. Por supuesto, porque yo creo que en un estudio que yo había realizado hace muchos años y le preguntaba a una serie de empresas cuánto invertían en términos de capacitación para los trabajadores, los porcentajes eran relativamente altos, entre un 10, un 12% del total de lo que significan las remuneraciones en salarios lo destinan a capacitación. Eso básicamente significa porque las empresas de nuestro país están dispuestos a invertir en las capacidades y competencias de los trabajadores, pero para hacerlos ideales a ocupar los puestos que se requieren. Y en el caso de Costa Rica también es muy alentador que las formaciones o la mayor parte
de las empresas con las que nosotros hemos estado trabajando, siempre tienden a decirnos de que la población costarricense aprende y aprende muy rápido. Y eso es muy bueno porque no solamente le reduce la inversión por trabajador que hay que invertir para hacerlos a la medida, sino además de que ante transformaciones tecnológicas en el proceso productivo no requieren desviarlos demasiado tiempo de la producción para que se acomoden y se acoplen bien a los cambios que se están dando. Hay que ajustar los requisitos de educación y experiencia. Ahora vamos a ver también que este se repite en otro estudio, ofrecer ventajas y beneficios adicionales, reclutar fuera del grupo de talentos tradicionales. Eso ha resultado como estrategias vitales. Yo les puedo decir que algunas empresas hacen reclutamiento a partir de la práctica profesional y cosas de ese tipo. Pero como vimos muy en el principio, una gran parte de los problemas es porque la cantidad de empleadores que están diciendo que van a contratar gente nueva y que efectivamente están contratando gente nueva para ocupar puestos de trabajo no es tan requete grande, y por eso es que la tasa de desempleo la vemos creciendo muchísimo más rápido de lo que había estado en algunos años atrás. Dentro para nosotros resulta importantísimo que nosotros entendamos de alguna u otra manera cuáles son estas ocupaciones que son más o menos automatizables, para que nosotros sepamos de alguna u otra forma cómo enfrentarnos a las necesidades de combinar los estudios que nosotros estamos teniendo y la evolución que estamos teniendo en términos de las capacidades y competencias que estamos formando para nosotros mismos, de acuerdo a lo que nosotros logramos evidenciar. Entonces, entre las más automatizables están operario de máquinas, preparador de alimentos, electricista, plomero, albañil, pintor. Esos son muy manuales. Y del conocimiento están comerciantes, cajeros, vendedores, secretarios, recepcionistas, repartidores, etc. Entre las menos automatizables están actividades muy básicas, digamos, manuales, como son cocinero, mesero, jardinero, peluquero, cuidar niños, bombero, policía, etc. Y luego, entre de las que tienen conocimiento, maestro, médico, enfermero, abogado, arquitecto, reportero, etc. Ahí nosotros nos encontramos efectivamente que hay una serie de ocupaciones que son muchísimo menos automatizables porque es muy difícil meter en un algoritmo una actividad que no es repetitiva y que requiere de alguna otra manera algún tipo de conocimiento especificado y tomar decisiones. Pero eso no significa que no sea automatizable en un futuro, porque a partir de la inteligencia artificial, una gran parte de ocupaciones que no se muestran automatizables ahora puede ser que en un futuro perfectamente lo sea. Entonces, bien, para ir cerrando. Por un lado, tenemos una serie de ocupaciones que han venido surgiendo como resultado de la evolución tecnológica. Y por otro lado, una serie de ocupaciones que ya existen, pero que se vienen a complementar con nuevas habilidades. Eso es importante, o sea, no necesariamente significa en términos muy, muy positivos que las ocupaciones están siendo reemplazadas en su totalidad, sino que esa ocupación lo que requiere son habilidades adicionales para poder interactuar de manera distinta en las labores que se realizaban anteriormente y hay que realizarlas ahora. Algunas de las ocupaciones novedosas que se identifican desde la perspectiva de las personas que nosotros hemos estado entrevistando en el país tienen que ver con técnicos de máquinas computarizadas, como mecánicos de máquinas CNC u otras máquinas que requieren control digital, operarios de lectoras e impresoras 3D, profesionales en materiales, muy importante y muy mencionado por muchas empresas, profesionales en diseño, tanto arquitectos como ingenieros civiles, químicos, informáticos, mecatrónica. Y esto de una manera muy amplia, complementada con otras habilidades profesionales tradicionales que son requeridas, como las que mencionamos anteriormente, en términos de la solución de problemas, de comunicación, de trabajo en equipo y cosas así.
Profesionales en ciberseguridad, también muy mencionado por muchas de las personas entrevistadas, expertos en digitalización, donde se incluye audio, video, imágenes, especialistas ambientales y especialistas en Big Data. Hay algunas profesiones o algunas ocupaciones relacionadas con la salud física y emocional de las personas que se mencionó, pero que quise mencionarlas para ustedes en una línea aparte. Una de ellas tiene que ver con el proceso de envejecimiento de la población. La población envejeciendo requiere ciertos cuidados y ciertas atenciones que son importantísimas, pero también hay una gran cantidad de servicios especializados para la atención emocional de las personas, porque los cambios acelerados, las dinámicas sociales, la interacción digital y el acceso casi ilimitado a la información hace que muchas personas requieran muchas veces cierta atención emocional para poder llegar a tener una estabilidad muchísimo mayor. Y muchos de estos profesionales o personas relacionadas con la salud física y emocional también están teniendo una demanda importante en el mercado de trabajo. Algunas conclusiones a partir de las conversaciones con actores sociales. El mercado, uno de los aspectos que tenemos que tener claro es que el mercado laboral no es único, es muy heterogéneo, ¿verdad? Existe una demanda de puestos de trabajo de muy alta formación profesional, acompañada de una demanda de trabajo en labores muy rudimentarias, porque en nuestra economía subsisten actividades de muy alta tecnología con actividades de una demanda muy básica de habilidades y competencias en las personas. Y ese es el mercado laboral que tenemos. Por lo tanto, muchas veces nosotros no podemos decir que vamos a poner todos los huevos en una sola canasta, porque simple y sencillamente las necesidades de personas en todo el mercado también es muy variada. Sin lugar a dudas, la expulsión del sistema educativo por causas diversas, como el aburrimiento por el sistema, la pandemia, reprobar bachillerato y cosas de esas, ha generado una gran cantidad de personas sin requisitos académicos para continuar con procesos formativos. A eso tiene una importancia muy grande porque, como ustedes vieron, la mayor cantidad de personas que está teniendo problemas para encontrar empleo son los que tienen procesos incompletos. Y efectivamente, de alguna u otra manera, estos que tienen procesos incompletos pueden aspirar a puestos de trabajo donde si tienen primaria completa o secundaria completa o alguna cosa así. Pero por supuesto en detrimento de la remuneración que van a recibir por las actividades que van a realizar. Cada vez las empresas experimentan alguna inopia en materia de mano de obra calificada. La demanda se centra efectivamente en carreras técnicas, privilegiando capacidades y una buena actitud. Pero esto se muestra de una manera muchísimo más en el Valle Central. Los sistemas de formación para el trabajo beneficia a minorías calificadas. Esto resulta muy interesante porque lo que nos hemos encontrado es que para poder aspirar muchas veces a una capacitación técnica están requiriendo una gran cantidad de requisitos que hacen que no necesariamente se logre satisfacer la demanda por las capacitaciones, por las capacidades y competencias que se requieren en términos técnicos. Fuera de la GAM, nosotros nos encontramos un mundo que es muy agrícola, con alguna levemente agroindustrializado, pero muy fuertemente turístico y con un componente importante de empleo público que sostiene ciertas economías locales. Entonces, nos encontramos que efectivamente fuera de la GAM hay una situación en términos estructurales que es muchísimo más vulnerable, que nos encontramos muy diferenciada en las zonas del país. Uno ni siquiera puede decir que todo fuera de la GAM es exactamente igual, depende de dónde se encuentre y las condiciones en las que se encuentre, así las dificultades y las vulnerabilidades se manifiestan de una manera distinta. Los empleadores se quejan de manera generalizada de las entidades capacitadoras, del sector público,
pero también, digamos, en términos generales de quienes están formando profesionales. Hay un reclamo por la ausencia de habilidades esenciales. En comunicación se dice que la gente tiene muy malos modales, que hay poca capacidad de resolver problemas, y ni siquiera dijeron que había poca capacidad para trabajar en equipo, sino que hay una incapacidad para trabajar en equipo. Entonces, volvemos a enfrentarnos repetidamente al hecho de que esas habilidades duras, esos conocimientos más duros que forman de alguna manera algunas de las profesiones, tienen que combinarse claramente con otras habilidades importantes que están siendo muy demandadas por el mercado laboral. El inglés es una carencia, digamos, en las zonas francas. Las zonas francas, en términos generales, no se desplazan fuera de la GAM, entre otras razones, por supuesto, ¿verdad? Porque en términos de transporte, de telecomunicaciones, y eso influye mucho, pero no lo hacen por la dificultad para encontrar personal bilingüe. Nos hemos encontrado algunas actividades productivas fuera de la GAM que incluso inciden en llevarse trabajadores de la GAM para que se ubiquen en esas zonas, porque les cuesta mucho encontrar trabajadores. Hay desventajas competitivas en muchas de las poblaciones que están fuera de la GAM, y sin lugar a dudas, en la búsqueda de soluciones se debe incluir al empresariado. O sea, que hay que hablar con el empresariado de alguna manera sobre lo que estamos haciendo en términos de formación, y siempre la posibilidad de generar alianzas público-privadas son una buena opción. Lo único es que esas alianzas ni nos están esperando ni llegan a tocarnos la puerta. Hay que salir a buscarlas, porque de alguna u otra manera una de las cosas que nos hemos encontrado en otros de los estudios que hemos realizado es que los sectores empresariales no saben muy bien lo que están haciendo las entidades de formación profesional, y las entidades de formación profesional tampoco saben lo que están haciendo, digamos, los sectores productivos, y eso es un tema relevante que sigue estando presente en nuestro país. A manera de corolario, no podemos engañarnos y creer que el avance tecnológico, que la tecnología es la solución a todos los problemas de la humanidad. O sea, a veces cuando uno está hablando con gente cree que debemos dejar de producir productos agropecuarios y convertirnos en una maquila tecnológica de alta tecnología o cosas de ese tipo. Pero en realidad, digamos, convertirse en una maquila seguirá siendo una maquila. Yo creo que estamos claros que las personas nos estamos enfrentando a un dilema que debe ser atendido con decisiones un poco más humanas y menos tecnológicas. Porque también, digamos, el deterioro de la calidad de vida de las personas se evidencia cuando nosotros sobreponemos los aspectos tecnológicos por encima de los aspectos más humanos. No obstante, nosotros debemos pensar que tanto en términos de formación como de las personas formadas se requiere generar procesos de coevolución entre las capacidades y competencias de las personas y el cambio tecnológico. Esto para mí es un tema muy relevante porque muchas veces nos dicen que tenemos que formar a las personas para el cambio tecnológico, pero eso es básicamente seguir estando rezagados al cambio tecnológico. Se da el cambio y formamos gente para que se acople a ese cambio, pero las cosas están cambiando tan rápido que los sistemas de formación no están dando abasto de poder modificar sus currículas o atender esas necesidades de cambio. Cuando nosotros lo vemos en perspectiva de una coevolución, donde se nos presenta la posibilidad de que las personas vayan evolucionando de una manera paralela con los cambios tecnológicos, donde la tecnología no sea solamente compra, sino también parte del cambio, nos encontramos que esos cambios tienden a ser muchísimo más favorables y que tienen de alguna manera impactos multiplicativos porque logran conectarse, logran encadenarse en términos de las actividades productivas que se realizan dentro del país. Cuando una determinada, en términos de automatización, digamos, a mí me parece que es muy relevante tenerlo en cuenta. Cuando es más barato pagarle a alguien que comprar una máquina, de seguro ese empleo seguirá existiendo, ¿verdad?
Lo que pasa es que cada vez más son los empleos de baja remuneración, de más baja remuneración, los que se mantienen. Lo peor que uno quisiera ver en un país como nuestro es que tengamos una élite de profesionales trabajando en ciertos empleos y el resto de la gente con empleos de mala calidad haciendo cositas parciales. La evolución en la reducción del desempleo a nivel mundial no va acompañada necesariamente de mejoras de calidad en el trabajo. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces el hecho de requerir ciertas habilidades y competencias en las personas los coloca en una posición de negociar mejores condiciones laborales y una condición de vida, como una subsecuente condición de vida mucho más favorable. Pero por supuesto que lo que nosotros hemos estado viendo es que sí ha estado dándose un deterioro en la calidad del trabajo, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Algunos de los nuevos modelos empresariales, en particular los propiciados por nuevas tecnologías, socavan los logros conseguidos en el mercado laboral, sobre todo los que tienen que ver con la formalidad laboral y la seguridad en el empleo, la protección social y las normas. Eso es lo que hemos estado viendo de una manera muy repetida, no solo en países como el nuestro. Yo creo que algo que debemos tener presente es que no debemos formarnos ni dejar que nos formen pensando, perdón. Ahí está. Dejar que nos formen pensando en que un empleo nos está esperando. O sea, yo creo que parte de la llamada de atención con una presentación como esta que he querido compartir con ustedes es que ha cambiado tanto la forma en cómo funciona el mercado de trabajo, que ya no es tan fácil pensar que con solo tener una carrera salimos y que nos están sobrando las ofertas laborales. Ya eso lo hemos venido viendo con el tiempo y los datos nos muestran que efectivamente está siendo así. La formación no es una responsabilidad exclusiva de los formadores. Debemos, como estudiantes, muchas veces debemos abrazar la responsabilidad que nos corresponde y no ser conformistas, entender que no es solamente ciertas habilidades y competencias de un programa determinado lo que va a tener significancia a la hora no solamente de desarrollarnos en un empleo, sino en un trabajo también, lo que marca la diferencia, por lo que de alguna u otra forma la necesidad de crear también iniciativas de trabajo resulta clave, especialmente porque es una mezcla de condiciones propias y del mercado, donde la posibilidad de encadenarse a diferentes actividades productivas le da fortaleza a actividades que tienden a ser más novedosas en el momento actual. Muy bien, yo creo que esa era la última transparencia. Es como un montón de ideas juntas que los abate en este momento, pero que de alguna otra manera he tratado de hacerlo de la mejor forma posible para que ustedes tengan la posibilidad incluso de tener una idea relativamente más clara de cuál es la situación que se ha estado viviendo en términos laborales en el país y las diferentes oportunidades que se muestran sin que el escenario sea absolutamente negativo para muchos de nosotros, sino que efectivamente lo que se muestra es demandante de ciertas habilidades y competencias y sobre todo de una proactividad muy grande de nosotros como personas que nos estamos formando para el mercado laboral del futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Keynor, que definitivamente con estas palabras, con estos datos, con esta presentación, de veras que nos pone al tanto de nuestra realidad laboral. Desde ya siente uno definitivamente esa necesidad que desde también formación humanística proyecta, desde ese punto de vista de integrar, de formar a nuestros muchachos desde estos aspectos que don Keynor ha mencionado, esa capacidad de competencia, de resolución de conflictos, del sentido crítico, de poder traer estas actividades que nos acercan justamente a conocer nuestra realidad
es parte de los retos que desde acá, desde la parte de formación humanística, estamos y es la lucha que damos siempre. Excelente, vamos a proceder entonces inmediatamente pues a darle la palabra a nuestro segundo exponente, al doctor don Giovanni Bellucci Velázquez, quien es nuestro coordinador del programa institucional de formación humanística. Don Giovanni, adelante. Bueno, buenas noches. Quisiera darle un saludo a don Bernie Sánchez, decano de la sede de San Carlos, al doctor Keynor Ruiz Mejías, agradecerle por tan magnífica presentación y decirle que la UTN también es su casa, siempre será bienvenido. Saludos también a la profesora Katia Solís, a la profesora Mirna Savillón, a don Olivier Hernández, nuestro colega de formación humanística, Fabián Vargas, nuestro moderador y profesor, al profesor Víctor Laguna, a los colegas docentes, con el perdón de los que no pude incluir el nombre. Y especialmente a los estudiantes que nos acompañan esta noche. Para ellos y ellas trabajamos. Yo quisiera referirme, tal vez de forma complementaria, a algunos hallazgos de la investigación del doctor Ruiz Mejías, a quien en primer lugar felicito por su trabajo riguroso. Leí el libro Cambio Tecnológico y Ocupaciones Emergentes en Costa Rica, que hizo con el apoyo de la CEPAL y la cooperación alemana, libro reciente, 2020, un trabajo riguroso que nos aporta información valiosa y que es un libro que tiene diversos tópicos en sus capítulos, pero a mí particularmente me llamó la atención y quiero referirme especialmente a eso. Le juro que no nos pusimos de acuerdo, pero es un tema importante y que de manera complementaria con la presentación de don Keynor vamos a referirnos brevemente. Y tiene que ver con el asunto esto de que si bien las ocupaciones que más crecen, como lo señala el autor, son de economía digital, habilidades digitales avanzadas, conocimientos de datos o desarrollo de aplicaciones, a mí particularmente me llamó la atención lo relacionado con las plataformas digitales, estas conocidas, Driver, Uber Eats, Vigo, Onux, Globo, Didi, Airbnb. Prácticamente todos y todas somos usuarios de alguna de estas plataformas. Y yo creo, y por eso es muy valioso el trabajo de nuestro invitado, don Keynor, porque estaba haciendo falta en Costa Rica un estudio importante, riguroso, que nos permitiera conocer más sobre esta novedosa forma de empleo en Costa Rica. Y cuando yo lo leía, me acordé que el año pasado, el hijo de un amigo mío, que trabaja en su propia bicicleta para una plataforma de comida, lo atropelló un carro. Bueno, por fortuna salvó la vida, pero sí le quebró una pierna, fue a la caja y los gastos de atención corrieron por cuenta de la Caja de Seguro Social y de su familia, es decir, por los costarricenses. La empresa de la plataforma no se apareció ni para comprarle una curita. Esa fue la realidad. Y yo pensaba en eso y cuando leía los datos que don Keynor nos proporciona en su interesante investigación, yo pensaba, bueno, tras que no le pagan seguro social, además, y don Keynor me corregirá si me equivoco interpretando la información, pero además estos trabajadores tienen que pagar comisiones a las empresas por el uso de la plataforma. Por ejemplo, Uber les cobra un 30%, Vigo un 15%, InDriver un 10%, Didi un 15%, solo para poner algunos ejemplos. Otro dato que me llamó la atención fue en términos de la información que tiene que ver con la educación de los trabajadores de esta plataforma. El 43% de estos trabajadores tienen secundaria completa o incompleta. Y un 7% tiene que ver con educación técnica. Claro, me llamó la atención porque somos la UTN. Pero una tercera parte de estos trabajadores de las plataformas tienen educación universitaria, completa o incompleta. Un dato para que lo tengamos allí en la memoria más inmediata. Otra información que me pareció relevante tiene que ver con la satisfacción en el empleo que lograron consultar mediante entrevistas. Casi el 50%
tienen menos de 6 meses de trabajar con la plataforma actual en el momento que se hizo la entrevista. Pareciera que hay una alta rotación de personal. La pregunta interesante, bueno, ¿por qué? Siendo que para nosotros que tenemos carreras en administración del talento humano, sabemos que la alta rotación de personal no es un buen indicador para los empleadores. Para un 64% de estos trabajadores es su único empleo, es su único trabajo. Y la pregunta es si los salarios alcanzan, no alcanzan. Bueno, para el 68% de los trabajadores es su ocupación principal, no la única, pero es su ocupación principal. Cuando les preguntaron sobre si estaban satisfechos con su trabajo en la plataforma, el 65% dijo que sí estaban satisfechos. Pero vean qué interesante. Sin embargo, cuando se les preguntó si quisieran tener otra ocupación, el 68% dijo que quería tener otra ocupación. Una ocupación que, o sea, están trabajando en la plataforma, este 68%, probablemente mientras consiguen otro empleo, un empleo más estable. ¿Llegará ese empleo? Bueno, sobre la calidad de este trabajo, el 50% de estos trabajadores labora más de 50 horas por semana. Y dice uno de los entrevistados, es la única manera de que la actividad sea rentable. Es decir, 50 horas por semana. El 48% vive en hogares de 4 a 5 miembros. Sobre el aseguramiento, sobre la seguridad social, ellos perciben que sus principales riesgos son accidentes de tránsito, un 46%, y un 35% el riesgo de sufrir asaltos. Solo el 57% de los trabajadores cotizan como asegurados independientes para la caja, para los regímenes de enfermedad y maternidad y para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y muchos cotizan porque las plataformas los obligan a tener un seguro. No se los pagan, no contribuyen como patrones, pero los obligan a tener un seguro. Y sobre los ingresos, un 32.7, casi una tercera parte, dijo que tenían ingresos entre 100,000 a 300,000 colones. Un 18% entre 301,000 colones a 400,000 colones. Y un 13% gana entre 401,000 a 500,000 colones. Me imagino que estos son los que trabajan más de 50 horas a la semana. Viendo estos datos surgen muchas preguntas. ¿Qué habilidades duras y blandas se requieren para trabajar en esas plataformas? ¿Qué habilidades duras y blandas se requieren para intentarse en un empleo digno? ¿Qué habilidades duras y blandas se requieren para desarrollar autoemprendimientos exitosos? Otra pregunta, ¿cómo se tutelan los derechos de estos trabajadores? Estos empleos surgen como producto de la incapacidad de generar empleo digno por parte de nuestro sistema económico o son realmente una opción laboral para estas personas. ¿Es el modelo de empleo que queremos? ¿Ese es el nicho de mercado para nuestros graduados? Bueno, son preguntas, cada uno podrá tener sus respuestas. Otra más, ¿son usuarios? ¿Son proveedores? ¿Son trabajadores? ¿Son empleados? ¿Son colaboradores de esas plataformas? ¿Qué son? ¿Qué es el vínculo que tienen? Yo de salida digo, y les recomiendo a los compañeros que estudien recursos humanos que por favor dejemos de usar ese concepto de colaboradores. Los trabajadores de la empresa no son colaboradores, son trabajadores asalariados, los trabajadores de la empresa. La palabra esta, colaboradores, tiene un vacío epistemológico rotundo y total. Dejemos de usarla. Estamos en el mundo académico, seamos rigurosos. Y finalmente otra pregunta, ¿cómo se regulan estas plataformas? Bueno, yo quisiera decirles que todos hemos oído eso de que no hay que dar pescado, sino enseñar a pescar. ¿Verdad que lo hemos escuchado? Pero yo me pregunto, ¿y qué hacemos en regiones del país donde son mares en los que no hay pescados?
La educación formal por sí sola no es suficiente para propiciar movilidad social ascendente, es decir, una mejora de las condiciones de vida, si no se complementa con otros factores que eleven la empleabilidad de la clase trabajadora y las oportunidades que genere la estructura económica. La realidad ha demostrado que el desempleo también afecta a las personas que poseen diplomas universitarios, de forma más aguda, como nos mostró ahora nuestro invitado, a las mujeres, a quienes les cuesta más insertarse en el mundo laboral debido a discriminaciones por razones de género. Con mayores niveles de educación y capacitación, pareciera que se abrirían las oportunidades de obtener trabajo digno y bien remunerado, pero la economía de Costa Rica no está generando los puestos de empleo necesarios en calidad y cantidad para absorber la demanda. La educación formal sigue siendo un importante mecanismo de movilidad social ascendente. A mayor nivel de escolaridad y educación profesional o técnica, crecen las posibilidades de empleabilidad, lo cual se puede traducir en mejores empleos con mayor calificación y mejor remuneración, pero no es suficiente enseñarle a la gente a pescar si el modelo de acumulación genera grandes mares sin peces. Los denominados sectores modernos de la economía no son capaces de generar empleo suficiente que absorba el crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo, lo que redunda en que grandes contingentes de trabajadores y trabajadoras se inserten en el sector informal de la economía. Y esto es un asunto de carácter societal que trasciende a las capacidades de las universidades. En los últimos años, Costa Rica logró atraer inversión extranjera directa más especializada. Gracias a la inversión pública en capital humano, en algún momento 7% del PIB en educación y en salud pública, que llegó a ser del 9.3% del PIB. Costa Rica atiende actualmente a más de 150 compañías globales que generan alrededor de 55,000 empleos en el país. La proximidad de América Central con los Estados Unidos constituye una ventaja comparativa de primer orden. Pero ojo, la inversión pública en capital humano, educación y salud pública, Caja Costarricense de Seguro Social y todo el sistema de salud pública de Costa Rica. Que lo oigan los diputados que van a estrenarse en el mes de mayo en la Asamblea Legislativa cuando empiezan a aplicar los recortes al presupuesto de la República y empiezan a aplicar la absurda regla fiscal aprobada en el 2018. Hay una relación entre lo que demanda la estructura productiva en cuanto a formación del talento humano y el sistema de educación pública, lo cual puede verse reflejado en los principales productos de exportación del país. En el caso de Costa Rica, el 24.7% de las exportaciones son instrumentos médicos, pero esto es insuficiente para dar empleo a la mano de obra costarricense. Como país hemos de entender que la producción nacional trasciende a la agroexportación y al sector financiero, ganadores del modelo aperturista. Hay muchos esfuerzos productivos que no cuentan con apoyo profesional en distintos factores financieros, asistencia técnica, asesoría, comercialización, inteligencia de mercados, calidad de productos, encadenamientos productivos, etc. Podrían constituirse en fuentes de empleo para tantos profesionales que se gradúan en nuestras universidades, pero es un problema societal. Alcanzar una movilidad social ascendente producto de la formación educativa es posible, tanto como construir un mundo mejor, pero se requiere de definiciones estratégicas, voluntades políticas y cambiar la estructura de un sistema económico que prioriza la ganancia por encima del desarrollo humano y de la formación académica accesible al conocimiento científico, tecnológico, artístico, cultural y humanístico. Pero, ¿qué más falta para generar equidad social? Bueno, lo primero es voluntad política de cumplir con todos los compromisos adquiridos en materia de educación a partir del reconocimiento de que la educación es un derecho, hasta la necesidad de que el presupuesto educativo tenga un porcentaje digno con respecto al gasto público, que sea universal, gratuito y por lo tanto accesible, democrático y de calidad.
que ayude a formar ciudadanía con criterios, libre de prejuicios y discriminaciones, expuesto claramente en las observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas desde el año 1999, denominado Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativos al ejercicio de ejecución de los artículos 13 y 14 sobre educación que contiene dicho pacto. En segundo lugar, los planes de desarrollo económico deben contemplar el reforzamiento del área educativa para generar ciudadanía preparada y con conocimiento en las distintas áreas a desarrollar para la generación de empleo decente. Eso incluye la formación en las llamadas STEM, ¿sí? Pero también en las artes, las humanidades y la cultura general, que también pueden ser fuentes laborales directas o parte del valor agregado de la calidad de la fuerza de trabajo costarricense. Lo anterior implica democratizar el acceso a la conectividad para una verdadera educación pública y universal. No basta con que las personas tengan estudios o una carrera de cualquier tipo si se les dificulta encontrar trabajo digno que les genere ingresos. Tampoco es cierto que todas las personas pueden convertirse de la noche a la mañana en emprendedoras. Concepto discutible, ya que en ocasiones se esconde una forma de subempleo precarizado e informal. Por lo tanto, los planes de desarrollo deben contemplar la generación de empleo decente para todas y todos. El sistema educativo no debe seguir expulsando jóvenes para que sean mano de obra barata en empleos que no necesitan buen nivel de educación formal o técnica. Bueno, ¿y qué aportan las humanidades en esa necesaria y desafiante educación? La ley orgánica de la UTN establece como mandato ofrecer a sus estudiantes una educación integral que les garantice simultáneamente su óptima formación profesional y técnica, así como su desarrollo integral, moral, cultural y personal. La UTN no solo procura los más altos perfiles profesionales en sus graduados, además promueve su formación integral, lo que se refiere a las humanidades con enfoque de integralidad ética, cultural y personal. El aprovechamiento del conocimiento y la técnica en favor de todos los miembros de la sociedad y su entorno ambiental requiere complementar la formación profesional con el desarrollo de sentido de ciudadanía, profesionales de alto perfil y excelencia que son sujetos de derechos y responsabilidades. El humanismo científico requiere integrar la responsabilidad individual y social como articulación inseparable. Para lograrlo hay que estimular las capacidades y sensibilidades hacia las esferas de la cultura, las artes, los deportes, la historia, la realidad nacional y el pensamiento crítico. Pero, mientras que la educación tradicional destina algunas asignaturas o actividades extracurriculares a la formación de valores y actitudes, el enfoque humanista de la educación coloca la formación y sensibilización humana en el centro de sus propósitos. La educación humanística comparte la misión de procurar la movilidad social ascendente de las y los estudiantes, lo cual en buena medida pasa por su inserción laboral o el desarrollo de sus propios emprendimientos, pero con un elevado compromiso ético. Aunque sigue siendo un desafío, para desarrollar capacidades de resolución de problemas, tenemos que revolucionar la forma de hacer docencia. No basar todo en capacidades memorísticas, sino en las habilidades para diagnosticar, proponer alternativas y tomar decisiones. La investigación aplicada, la extensión, el trabajo comunal universitario y la acción social enfrentan a las personas estudiantes a problemas reales que requieren proyectos de solución concretos. Estas experiencias deben sistematizarse en las revistas y libros que editamos. Todo esto implica mejorar el perfil de salida de los cursos de metodologías de investigación y los trabajos finales de graduación con una fuerte tendencia a la investigación aplicada. La universidad no debe limitarse a las demandas inmediatistas del mercado laboral. Debe satisfacerlas, claro, pero debe trascenderlas en función de un proyecto país
con mirada crítica y pensamiento estratégico. Las necesidades del país y su desarrollo no se limitan a los requerimientos de ciertos sectores productivos que pueden ser coyunturales. Hemos de servir a la diversidad de los sectores productivos, que los hay en zonas francas y agroexportadores, pero también son productoras las mujeres en sus microempresas urbanas y rurales, el campesinado que produce para el mercado interno, las cooperativas, los centros agrícolas cantonales, los proyectos productivos y turísticos de las comunidades indígenas, los museos populares, el cuidado de las semillas criollas y tantas otras formas de organización de la producción a quienes se debe la educación superior pública. Esto es más urgente cuando casi 1 millón de costarricenses están insertos en el sector informal de la economía. Las humanidades contribuyen con la formación profesional de nuestras personas estudiantes mediante ámbitos de conocimiento teórico y de carácter eminentemente práctico, tales como comunicación y lenguaje, filosofía y pensamiento, historia de la cultura, realidad social, artes y deportes. Tales experiencias formativas fomentan el desarrollo de habilidades, sensibilidades y conocimientos que se suman a los perfiles profesionales de nuestras personas graduadas mediante el estímulo de capacidades como expresión oral, hablar en público, mejorar la lectoescritura, que hoy día es un gran desafío, la capacidad de análisis estructural y coyuntural, la comunicación asertiva, la superación de prejuicios machistas que dificultan trabajar con liderazgos de mujeres, trabajo en equipo, respeto a la diversidad y la diferencia, entre tantas otras. La participación en cursos de artes anima la sensibilidad hacia las culturas locales, nacionales y universales, lo cual es muy apreciado por los sectores empleadores como parte del perfil de sus puestos gerenciales. Aunque en los cursos deportivos han participado estudiantes con destacado talento atlético, lo primordial es el desarrollo del sentido de logro individual y colectivo, demostrarse a sí mismos que se tienen las potencialidades de superación personal y que la planificación, establecer metas, la constancia y el esfuerzo sistemáticos permiten romper barreras que antes se creían infranqueables. Estas son algunas de esas habilidades. Finalizo diciéndoles, la formación para el siglo XXI debe ser técnica, científica y humanística. Muchas gracias. Muchas gracias a don Giovanni por esa muy buena intervención, como siempre, es característico de don Giovanni. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, en realidad, la invitación es para todos, que si en este momento pues quieren formular otras preguntas. Han habido muy buenos comentarios, me parece que es digno de reconocer, de mencionar, que ha sido un tema que ha llamado la atención de quienes hoy nos han seguido. Y de verdad que eso nos alegra muchísimo, porque eso quiere decir que se está consiguiendo, se consigue con esto, pues el objetivo con que se planteó la actividad, ¿verdad? Vamos, don Keynor, tal vez hay por ahí un par de preguntitas dice la primera, tal vez usted nos pueda colaborar. ¿Qué habilidades se deben fortalecer, además del idioma que ya mencionó, ¿verdad? Que requiere para contar con más zonas francas fuera de la GAM, fuentes laborales para muchos de estos futuros profesionales? No sé si repito, tal vez, don Keynor, usted me dice. La segunda. La segunda es una pregunta referida a la relevancia que hoy debería o debe tener más el emprendedurismo que la empleabilidad. Claro. Bien, es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando uno conversa muchas veces con las organizaciones empresariales para tratar de sacar del Valle Central las actividades productivas, te hacen una lista. A veces es como una lista al niño de todas las cosas que necesitan. Muchas de ellas son reales y muchas de ellas efectivamente las viven incluso nuestros propios estudiantes
como lo es el caso de la conectividad. O sea, ¿cómo se van a ir a un lugar donde ni siquiera tienen un internet decente y estable? Es absolutamente imposible. O colocar una empresa determinada que requiere altos niveles de energía significa tener una estabilidad eléctrica impresionante, y esas cosas muchas veces no existen con tanta facilidad. Pero digamos que eso es salvable, que solo lo único que implica es un poco de dinero, porque lo que se necesita es crear algunas condiciones. Este país es muy chiquito como para tenerlo tan desconectado a veces como lo tenemos, pero digamos que eso está bien. Entonces viene la segunda parte y dice, bueno, es que no encuentro las personas. Y entonces lo que uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las personas que va a buscar, verdad? Porque el asunto es que algunas veces uno se encuentra a alguien que le dice, es que lo que ocupamos son 200 técnicos con estas y estas calificaciones, pero ya y la UTN o la UNA no tiene esa carrera y no quieren crear la carrera, y uno les dice, pero ¿cómo vamos a crear una carrera si los que se ocupan son 200 personas, ¿verdad? O sea, dígame cuáles son las habilidades genéricas que se requiere para una determinada actividad, y luego nosotros empezamos a ver de qué manera logramos obtener esas habilidades genéricas, de manera de que no formemos 200 y luego el resto que está entusiasmado llevando la carrera ya no va a encontrar empleo porque solo se ocupaban esos. Entonces, ese siempre es un estira y encoge. Pero en términos generales, lo que nosotros estamos evidenciando es que se requiere, bueno, lo que ya hablamos de buena medida, se requiere que en nuestras carreras en las que estamos formando los profesionales incluyamos elementos alrededor de lo que el método se llama PBL, digamos en inglés, que es Problem Based Learning, que es utilizar casos y eso para que la gente se vaya formando muchísimo más. Algunos temas hay de habilidades blandas, pero lo que más se requiere definitivamente es que la gente tenga habilidades digitales, que no le tenga miedo a la tecnología, que se enfrente a la tecnología, y sobre todo a esa tecnología digitalizada, de una forma entusiasta, de una forma en que pueda aprender. Y ahí es donde caemos en algo que nosotros hemos discutido, digamos, desde hace muchos años, y es que una de las habilidades más importantes o una de las capacidades más importantes que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes es la capacidad de aprender, porque una gran parte de lo que ellos están aprendiendo en este momento, dentro de unos meses, dentro de unos años, ya va a estar superado. Pero si la gente efectivamente se nutre de esta capacidad de estar aprendiendo, de estar leyendo, de estar actualizándose, de tener eso que se llama aprendizaje a lo largo de la vida, efectivamente lo que nosotros nos encontramos son profesionales que hacen la diferencia plenamente. Y cuando yo hablo de aprendizaje no me refiero solamente a leer un libro, o sea, me refiero a que si van a ver un video de YouTube para ver cómo se hacen las cosas, que no lo vean los 3 primeros minutos sin entender todos los bemoles de cómo se hacen las vainas. O sea, es verdaderamente meterse en los temas. A veces hay que leer. Y yo le digo a muchas veces a mis estudiantes, escucha, qué tirada, van a tener que leer, porque y con puros videitos y TikTok no logro resolver, digamos, todo esto. Hay que leer un poquitico de alguna otra manera, y vamos haciéndolo de una forma gradual, y porque todavía una de las formas más comunes en que se transmite el conocimiento más profundo es por medio de la lectura. Entonces, crear esas habilidades donde la gente efectivamente aprende a aprender resulta vital para muchos de nuestros muchachos, porque lo que vamos a estar formando es personas que se van a enfrentar no al mercado laboral cuando terminen sus carreras, sino que efectivamente se van a enfrentar a un mercado laboral el resto de su vida. Yo creo que eso es, digamos, eso es importantísimo. Y para muchos de nosotros se requiere participación de las dos partes, porque por más entusiasmo que tenga uno de formar una persona, si llega aburrida y perezosa y sin ganas, es muy difícil, digamos, que quieran participar. Más
ahora en que las metodologías en las aulas y en estas aulas virtuales son mucho más dinámicas y requieren que estén trabajando, no solo que se sienten ahí pasivos, sino que pregunten, que interactúen, que digan cosas. Digamos, eso para mí es un elemento importantísimo. Yo creo que uno de los aspectos claves también tiene que ver con una política activa. O sea, yo no es que, yo, ¿qué voy a decir? Si una empresa tiene intereses de salirse del Valle Central e irse a algunas de las regiones, que por cierto existe una política explícita para que eso se dé, yo no puedo hacerlo sobre la base de improvisaciones y que yo le diga, ah, no, anda, métete ahí a Ciudad Quesada, hay mucha gente. Hombre, ¿cómo se le ocurre? O sea, eso no puede ser así. Dígame qué es lo que se necesita para yo conversar con las autoridades en la región y de alguna otra manera valorar la importancia que tiene la posibilidad de formarlos. Porque, digamos, el hecho, cuando Intel vino al país, una gran cantidad de las personas que estaban aquí no tenían las habilidades, pero con una interacción entre Intel, la Universidad de Costa Rica e el Instituto Tecnológico, se formaron los profesores que iban a formar a las personas que después se quedaron. Intel ya no tiene manufactura en Costa Rica, ya no produce ni un solo chip, pero tiene más empleo de lo que tenía antes cuando producía chips. Y todo ese empleo es empleo en investigación y desarrollo. Gente haciendo cosas nuevas para lo que hace Intel en otras partes del mundo. Entonces, sí es posible. Lo que pasa es que no es de la noche a la mañana, ni tampoco podemos pensar que va a recaer la responsabilidad sobre uno u otro actor directamente. La relevancia sobre el emprendedurismo. Yo creo que eso es un tema clave. De hecho, en este momento estamos trabajando con un par de estudiantes que están haciendo su tesis de maestría en el emprendedurismo. Uno de ellos que tiene que ver sobre las opciones de financiamiento, porque es que en un país como el nuestro no existe una tradición de financiar ideas. O sea, yo tengo una buena idea y básicamente me como lo que nosotros llamamos las 3 Fs, que son Family, Friends and Fools, ¿verdad? Que son primero toda la plata que de la familia, y si no hay mucha, alguien de los amigos, y si no hay mucha, pues algún incauto que caiga en nuestras redes porque lo convencimos de que hay que invertir en una idea que tenemos. Pero esa plata es muy poquita muchas veces y se acaba muy rápido. No existe muchas veces la posibilidad de tener ese dinero. Pero el asunto es que lo que nos estamos enfrentando son varias cosas. Yo digamos, no tengo como datos muy concretos, pero sí nos encontramos, por ejemplo, que no es suficiente decir que yo quiero ser emprendedor, porque las capacidades para poder llegar a hacerlo no dependen solamente de una buena idea. Digamos, una buena idea es una parte. Se quiere tener lo que se llama también incubadoras, digamos, que es importantísimo que la gente aprenda. Cuando nosotros muchas veces hemos visto, y eso lo hemos visto con iniciativas como Parquetec o cosas de estas, es que a veces quienes tienen una buena idea no son quienes tienen que administrar la empresa porque no son buenos haciéndolo. Entonces, ese trabajo, esa complementariedad, esa posibilidad de que una idea no muera en el camino solamente porque no tuve la visión de poder tener a la par algún grupo de gente que me acompañara, o eso resulta vital. Lo que sí es cierto es que frente a la incapacidad de poder que el emprendedurismo se genere en una opción para poder generar trabajo, ya no solamente empleo, sino trabajo, lo que nosotros nos encontramos es que una gran cantidad de personas está generando algún emprendedurismo en actividades tradicionales, en cosas donde las barreras de entrada son muy bajas, como en comercio y en servicios.
Y eso, digamos, eso no es de ahora, eso viene desde hace mucho tiempo. Y es que nosotros tenemos claro de que en un país donde no hay seguro de desempleo, por supuesto que es absolutamente vital que la gente se agencie la manera que mejor pueda para generar algún ingreso para poder comprar el arroz y los frijoles, porque si no tenemos algo, nos morimos de hambre. Incluso, digamos, hay una gran cantidad de textos donde usted dice, "Ey, sí, si tenés la panza llena puedes pensar en una buena idea, pero con hambre nadie piensa bien, ¿verdad?". Entonces hay que llenar esas necesidades primero para poder echar para adelante con otra buena. Pero también hay un punto muy importante que yo mencionaba al final de la presentación, y es que nosotros cuando queremos pensar en esto necesitamos pensar estratégicamente. No podemos creer que las ideas que vamos a tener son carajadas voladas, que necesita todos los insumos que tienen que venir de China y que además no se lo voy a poder vender a nadie porque nadie lo va a comprar. Entonces, ¿cómo yo logro generar una iniciativa productiva que se encadene con lo que ya existe, que me permita aprovechar lo que ya tenemos, digamos, localmente en términos de capacidades, en términos de insumos, o incluso pegarme yo a una actividad productiva que ya existe y que es relativamente fuerte y que eso me permite de alguna manera amarrarme y hacer lo que nosotros podríamos llamar de alguna forma un pequeño clúster en términos de actividad productiva. Ahora mucha gente habla de clúster porque el clúster médico ha tenido un éxito importante, pero es un concepto muy viejo y tiene que ver con las relaciones de una determinada actividad con otras, tanto hacia atrás como hacia adelante o hacia arriba y hacia abajo, porque la cantidad de bienes y servicios que requieren ciertas actividades que se comportan de una manera relativamente más sólida y estable en el tiempo son muy grandes, y la participación y actividades que nosotros podemos brindar también son importantes. Entonces, se requiere definitivamente, se requiere apoyo, y yo viendo el comportamiento del mercado de trabajo, ese apoyo es absolutamente vital porque la estructura de demanda de empleo en nuestro mercado laboral no va a dar mucho para poder seguir generando empleo a partir de las actividades que ya existen. Y a pesar de toda la atracción de inversión extranjera directa, que ha sido importantísimo en un país como el nuestro, la cantidad de empleo que genera es un empleo importante, sí, muy importante, pero muy reducido. Entonces, muchas de las actividades productivas que tienen un asidero muchísimo más local son una base importante para empezar a ver cómo nosotros generamos una idea o una actividad que se encadene y que efectivamente tenga la posibilidad de depender no necesariamente de una idea muy fugaz, sino ya de una estructura un poco más establecida. Bueno, muchísimas gracias, don Keynor, por respondernos, ¿verdad?, a estas consultas. Por aquí, don Olivier tiene levantada la mano. Don Olivier, adelante. Me escucha por ahí, sí, sí, sí me escucha, ¿verdad? Pero, bueno, mientras tal vez interviene Olivier, me gustaría que escuchemos parte de los comentarios. Lizeth, por ejemplo, dice: buenas noches, excelente información sobre la realidad ocupacional en Costa Rica para crear conciencia en la población sobre las habilidades necesarias y las oportunidades laborales que existen. Un acercamiento a la realidad actual para potenciar capacidades necesarias del mercado laboral. Gracias a Liz por este comentario. También tenemos otro: muchas gracias, excelente actividad. Viene por ahí. Me gusta realmente la charla, es muy real, los puntos que se señalan. Entonces, excelente por estos comentarios y gracias por anotarlos. Ahora sí, Olivier, estás por ahí para darte la palabra. Sí.
Bueno, mientras por ahí tal vez se nos conecta la idea, no sé Sí, si... allá, Fabián, ya Ok, lo logré. ok, ok, dicho. Hablando de habilidades, sí, muchísimas gracias y disculpas. Y aquí estoy, como decía don Keynor, parece mentira, con el teléfono, con datos, con esto, y si nos pasa a nosotros, me permite ubicarme con respecto a los estudiantes cuando tienen dificultades para conectarse y nosotros esperemos que están 100% con nosotros, pues hay que ser muy considerado con eso. No estoy terminando la actividad, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener claro que hay un tiempo para este tipo de actividades precisamente para mantenernos atentos, pero yo estoy, que no sé si la palabra es decir maravillado, estoy feliz, contento porque se lograron todos los objetivos. En un principio el objetivo era, nosotros venimos haciendo desde la región, desde la sede, actividades en estas áreas, pero generalmente trabajamos en la parte de literatura, trabajamos en la parte de realidad social, en la parte ambiental, trabajamos mucho en la parte de historia y teníamos pendiente, con base en el curso de Historia de la Ciencia, la Técnica y la Tecnología, introducir temas de este tipo y me parece que ha sido una entrada suya, Fabián, en esta parte, pues genial, ¿verdad? Porque estamos captando una parte del universo de los estudiantes que tienen mucho interés por esas temáticas, además de que yo creo que para todas. Felicidades y excelente actividad. Sí quiero también rescatar, así rápidamente, un agradecimiento, bueno, a don Giovanni de la casa, ¿verdad? Con él conversamos casi que a diario y genial la intervención que hace, pero particularmente con Keynor, que no solo sacó el tiempo valioso para ayudarnos hoy, sino que inclusive siendo universidades hermanas, hasta tenemos el Zoom, ¿verdad? De la sede. Y yo creo que eso es importante decirlo porque un poco superar las dificultades que tenemos es trabajar en equipo, trabajar con objetivo en común y ayudarnos en ese sentido. Y lo último que quiero apuntar es qué importante que es, escuchando las observaciones que hace don Giovanni, que participemos en la construcción de las políticas públicas, porque estamos dejando de lado y muchas veces nos excluyen, pero nos estamos autoexcluyendo. Dentro de poco tenemos que tomar una decisión importante el 3 de abril a nivel del país. Es lo que tenemos, ¿verdad? Diría yo. Pero ahí tenemos que tomar una decisión con respecto a eso. Y los estudiantes tienen que tomar una decisión, les decíamos, para que participen en el consejo de sede. Y si ellos no participan en ese tipo de instancias, pues las decisiones que los afectan directamente a ellos los van a tomar otras personas. Tienen que involucrarse, tienen que dictar política pública, tienen que dictar políticas en la universidad para que realmente la universidad responda a sus intereses y no a los de otros. Entonces yo hago una invitación nuevamente para que realmente nos involucremos en estos procesos y aprovechemos estos espacios. Yo creo que estoy convencido que ha sido muy esclarecedor la forma en que se presentó el tema, porque de una u otra forma nos permite también ver los caminos que se pueden construir en la universidad para realmente satisfacer las necesidades que tienen los estudiantes. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Fabián. Adelante. Muy bien, gracias, Olivier, por la intervención. Fabián, si me permites, nada más Adelante, dar un claro. mensaje. Yo quiero agradecerle mucho a las autoridades de la UTN, pero muy especialmente quiero agradecerle a los estudiantes que han estado interesados en un tema como este. Yo, con mucho gusto, este tipo de presentaciones, y eso yo lo puedo hacer para los docentes o para otras personas, pero tenerles a ustedes ahí, a cada uno, compartiendo de alguna manera y no necesariamente solamente en un salón de clases, sino utilizando un poco estos mecanismos que nos permiten acercarnos, para mí es muy valioso. Me encanta haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes un rato. Muchísimas gracias a Fabián por haberse interesado y por contactarme para poder compartir un rato esta noche. Y muchas gracias también, don Giovanni, por complementar un poco lo que yo tenía planeado con esa presentación que hizo, que no solamente presenta algunos datos que son muy duros, sino que los carga de mucho optimismo para poder seguir dando batalla en esto. Y yo pienso que si no hay ninguna pregunta de mi parte, quedo a disposición de ustedes en una actividad futura y con muchísimo gusto
podríamos valorar la posibilidad de interactuar en algún otro momento, si fuera el caso. Muchísimas Nada gracias, más don Ken. para manera Claro. de cierre, agradecerles, bueno, en primer lugar, a las autoridades de la sede, a don Bernie, a ustedes, el equipo de Humanidades de San Carlos, de la sede en la zona norte, y de manera muy, muy especial también a nuestros estudiantes. Muestran una capacidad de interés en estos temas que siendo viernes a esta hora, de verdad el país necesita gente como ustedes, que se ocupen de esto. Nosotros somos transitorios y el poder queda en manos de ustedes. Entonces, a mí me alegra mucho ver esta juventud, porque aunque hoy es viernes y dice el dicho que el cuerpo lo sabe, han tenido el interés de mantenerse acá. Pero no quiero terminar de cerrar esto enviándole un gran abrazo a don Bernie, de verdad, perdón, a don Keynor, de verdad, muchísimas gracias por los conocimientos que nos ha compartido, nos ha dejado mucho. Es una universidad hermana, además estamos muy cerca, por lo menos la sede de Alajuela con respecto al CIMPE, estamos relativamente cerca, tenemos que unirnos más, somos universidades públicas, estamos sufriendo el mismo avasallamiento con ley de empleo público, con regla fiscal, con recortes de presupuesto. Tenemos que hermanarnos mucho más. Entonces, de verdad que le agradezco montones, don Keynor, el tiempo y los conocimientos que nos ha compartido. Y de verdad un gran agradecimiento a las compañeras y compañeros allá en la zona norte. Estamos para servirles. Muchas gracias, don Giovanni. Solamente quisiera, pues, ahí leer dos comentarios que se han hecho. Dice, me ha gustado mucho la temática expuesta. No es información fácil de encontrar de manera pública y mucho menos de una manera así de articulada y con un análisis lista para ser recibida por nosotros. Excelente, dice. Además, aquí en nuestro país existe un problema, aunque uno tenga estudios, si no tiene experiencia, pues no se hace nada. Y en los lugares donde lo toman en cuenta para un empleo, le salen luego que está sobrecalificado. Entonces, son parte también de, ¿verdad?, del análisis que ha generado definitivamente el conversatorio. Yo sinceramente quiero agradecer, bueno, al equipo, ¿verdad?, del área de formación humanística, porque realmente sin ellos esto no hubiese sido posible. Muy especialmente el agradecimiento y de verdad es para don Keynor. Don Keynor no sabe lo que me agradó poder finalmente saber que usted iba a estar con nosotros. Sé que es una persona muy ocupada y fue verdaderamente suerte y un privilegio, porque sabemos que don Keynor, o por lo menos yo sé por otras fuentes, que don Keynor Tate, pues no siempre lo tenemos aquí en el país, ¿verdad? Su labor trasciende mucho más a Costa Rica y poder contar justamente con una actividad ya planeada y que estuvieras acá en Costa Rica, excelente. Muy agradecido por todo su apoyo y me agrada muchísimo también esas palabras de poder seguir tal vez contando con usted en futuros conversatorios o actividades. Así es que de verdad, don Keynor, muy agradecido y un fuerte abrazo para usted. Vamos pues, prácticamente a dar cierre de esta manera a la actividad. Gracias a todos los que se aguantaron hasta el final, que estuvieron hasta el final, que mostraron ese interés. Y bueno, que tengan todos una linda noche y un hermoso fin de semana. Hasta la próxima.